Por favor, mamá, no puedo respirar. La voz de la niña tembló en medio del patio de mármol donde la luz del atardecer caía como una hoja afilada. Sofía estaba sentada en el suelo mojado con su vestido morado, cubierto de barro, y el cabello enredado pegado al rostro. La silla de ruedas yacía volcada a un lado, mientras su viejo osito de peluche flotaba en un charco. Sus piernas inmóviles, sus manos pequeñas, temblaban al intentar sostenerse. Desde la puerta apareció Verónica, su madrastra hermosa y cruel. Llevaba un vestido rojo ajustado los tacones, resonando contra el mármol como látigos. En sus labios rojos había una sonrisa fría, y en sus ojos ni una chispa de compasión. «Levántate, inútil». Inclinó la botella y vertió agua helada sobre la cabeza de la niña. El agua se deslizó por su rostro mezclándose con las lágrimas y los sollozos. Sofía tosió con fuerza, sus dedos se aferraron al suelo y con un hilo de voz suplicó: «No puedo respirar». El aire se volvió denso, sofocante. El reloj dentro de la casa marcaba los segundos como un presagio. La mano de Verónica se alzó, el vaso de cristal reflejó la luz del sol a punto de caer sobre la niña. Entonces una voz rugió desde la entrada. «¡Alto!». La puerta se abrió de golpe. Don Alejandro, el padre millonario, quedó inmóvil en el umbral. Sus ojos se clavaron en la escena, su hija paralizada, empapada, temblando en el suelo, y su esposa con el vaso aún en la mano, congelada. El silencio cayó sobre la mansión. Solo se oía el goteo del agua desde el cabello de Sofía y la respiración pesada del padre. Su mirada atravesó el aire como un cuchillo, rasgando la máscara perfecta de Verónica. En ese instante el lujo de la casa se volvió un campo de batalla. La tormenta por fin había comenzado. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. El sol de la tarde caía lento sobre la mansión Duarte, a las afueras de Madrid. El aire olía a jazmín y a promesas vacías. En el patio trasero, una niña de 7 años observaba el cielo con ojos tristes. Se llamaba Lucía Duarte, y aquel día debía ser el más feliz de su año, su cumpleaños. Lucía no podía mover las piernas desde el accidente que le arrebató a su madre 2 años atrás. Su silla de ruedas se había convertido en una extensión de su cuerpo, pero lo que más pesaba no era el metal, sino la soledad. Entre sus manos apretaba un pequeño oso de peluche, el último regalo de su madre. Cada vez que lo abrazaba sentía que el mundo era un poco menos frío. Desde la casa llegaba el eco de risas femeninas y el tintineo de copas. Camila Ortega de Duarte, la esposa de su padre, organizaba una comida con 2 amigas. Vestía un elegante vestido rojo que resaltaba su figura y su seguridad. Su sonrisa era perfecta, calculada, de esas que no tocan los ojos. A su alrededor todo era lujo y apariencias. En cambio, a unos metros detrás del ventanal, Lucía seguía invisible, apenas una sombra en su propio hogar. Antonio está en Londres otra vez trabajando, como siempre, dijo Camila con voz dulce mientras levantaba su copa de vino blanco. Pero no se preocupen, Lucía está bien. Yo me encargo de todo. Sus invitadas asintieron con admiración, sin imaginar que fuera de la puerta de cristal la niña oía cada palabra. Lucía bajó la mirada. Su corazón se apretó. En sus labios tembló un pensamiento que nunca decía en voz alta. Si mamá estuviera aquí no tendría miedo. Doña Teresa Ríos, la ama de llaves, cruzó el patio llevando una bandeja. Al pasar junto a la niña bajó la voz. Quédate aquí, mi vida. Si la señora te ve toda despeinada se enfurecerá. Lucía asintió obediente. Su garganta se cerró cuando trató de contener una tos leve. No quería que nadie la escuchara. No quería causar problemas. Solo deseaba que su padre regresara pronto. El reloj marcaba las 6 cuando el teléfono de Camila sonó. El brillo de la pantalla reflejó el nombre Alejandro Duarte Montiel. Su rostro cambió. Se irguió con elegancia y respondió en tono afectado. Amor, qué sorpresa. Del otro lado la voz del empresario sonaba cálida pero cansada. Camila, ¿cómo están tú? Y Lucía, ¿puedo verla? Camila giró el móvil de modo que apenas se viera a la niña en el fondo, quieta en su silla. Ahí está, cariño. Cansada pero bien. No te preocupes, la tengo muy cuidada. Antes de que Lucía pudiera levantar la mano o hablar, la imagen se movió. La videollamada terminó. Alejandro suspiró desde lejos. Volveré pronto, dijo sin saber que su promesa se rompería mucho antes de llegar al aeropuerto. La tarde continuó con un silencio denso. Las invitadas se marcharon entre risas y perfume caro.
En cuanto la puerta principal se cerró, la sonrisa de Camila se deshizo. Sus tacones resonaron sobre el piso de mármol. Atravesó el pasillo con pasos rápidos, como una tormenta a punto de estallar. Lucía seguía en el patio jugando con su osito. El viento movía suavemente los mechones castaños que caían sobre su frente. Al ver a su madrastra acercarse, su cuerpo se tensó. «¿Qué haces aquí sentada?», preguntó Camila con voz fría. «¿Crees que eres una princesa esperando que te sirvan?». Lucía negó con la cabeza temblando. «Solo quería ver el cielo». Camila soltó una risa breve, sin alegría. «El cielo no te ayudará a caminar, Lucía. Lo que necesitas es aprender a comportarte». Se inclinó y el olor a vino envolvió a la niña. Sus ojos fríos como el metal se clavaron en ella. Con un movimiento brusco tomó una botella de agua del mantel y la vació sobre la cabeza de la pequeña. El agua helada cayó como un golpe. El vestido morado de Lucía se pegó a su cuerpo, las lágrimas se mezclaron con el agua. «Mamá, no puedo». Respirar, murmuró entre sollozos. «No me llames mamá», gritó Camila. «Tu madre está muerta. Y tú no vales nada». El silencio se rompió con el sonido de un motor. Desde la entrada un auto negro se detuvo. Camila giró la cabeza confundida. El portón se abrió con un chirrido. Alejandro Duarte Montiel bajó del vehículo con una caja envuelta en papel dorado. Había regresado un día antes queriendo sorprender a su hija, pero la sorpresa fue suya. Su mirada se congeló. En medio del patio, su pequeña Lucía estaba empapada, su silla de ruedas volcada, y la mujer que amaba sostenía una botella vacía. El tiempo pareció detenerse. El sonido del agua goteando sobre las baldosas fue lo único que se escuchó. La caja de regalo resbaló de sus manos. Una muñeca nueva rodó por el suelo y se partió. «¿Qué le hiciste a mi hija?», dijo Alejandro con voz ronca. Camila retrocedió, su rostro pálido. «No es lo que piensa, solo quería». Alejandro se arrodilló y levantó a Lucía en brazos. El cuerpo de la niña temblaba helado. Papá susurró débilmente. Él la abrazó con fuerza. En sus ojos algo cambió para siempre. El empresario seguro, el hombre que todo lo controlaba, se quebró al ver la verdad que había ignorado tanto tiempo. Sobre el piso el agua se mezclaba con las lágrimas, y en el aire del atardecer el eco del cumpleaños perdido de Lucía flotó como un suspiro que nadie pudo apagar. La casa Duarte permanecía en silencio después del grito. El agua seguía escurriendo sobre las baldosas del patio. En los brazos de su padre, Lucía temblaba como una hoja. Alejandro la llevó con cuidado hasta la sala, cubriéndola con su chaqueta. Camila lo siguió a distancia con el rostro tenso, sin atreverse a hablar. Doña Teresa apareció desde el pasillo con una toalla en las manos. Su mirada se cruzó con la de Alejandro y por primera vez bajó los ojos. Algo en ella decía que había visto más de lo que quería admitir. «Tráeme una manta y llama al médico», ordenó Alejandro sin alzar la voz. La niña respiraba con dificultad. Sus pestañas se pegaban por el agua y en sus labios apenas quedaba color. Cuando el médico llegó 1 hora después, Lucía dormía. Alejandro permaneció junto a ella sentado sin soltar su mano. El doctor revisó sus signos vitales y habló con tono profesional. «No hay fiebre, pero ha sufrido un fuerte impacto emocional. Cuídela, necesita descanso y un ambiente tranquilo». Alejandro asintió en silencio. Cuando el médico se marchó, Camila dio un paso adelante. «Fue un malentendido, Alejandro. Solo quise enseñarle disciplina. Se pone muy sensible, tú sabes que necesita carácter». Él levantó la mirada. Sus ojos enrojecidos no mostraban rabia, sino un cansancio profundo. «Lucía tiene 7 años», respondió con voz grave, «y lo único que necesita es amor». Camila abrió la boca para protestar, pero él se levantó antes de que pudiera hacerlo. «Si vuelves a gritarle, si la tocas, me ocuparé personalmente de que no pongas un pie en esta casa». Salió del cuarto y subió las escaleras. En su despacho, el olor a madera y cuero lo envolvió. Sobre el escritorio había una fotografía de hace 3 años, su esposa Ana Lucía Villalba, abrazando a la pequeña Lucía en un parque lleno de girasoles. Él tomó el marco con las manos. La sonrisa de su esposa parecía hablarle desde el pasado. «Prometí protegerla», murmuró. Aquel recuerdo lo arrastró de nuevo a la noche del accidente. Llovía con fuerza. Ana Lucía conducía de regreso del hospital después de una revisión. Lucía dormía en el asiento trasero. Un camión perdió el control en una curva y el coche se salió del camino. Cuando Alejandro llegó al hospital, su esposa ya no respiraba.
Lucía sobrevivió, pero sus piernas quedaron inmóviles para siempre. Desde entonces el empresario se hundió en el trabajo. Creía que ocupando sus días con contratos y reuniones podría borrar el vacío. Fue en ese periodo de oscuridad cuando conoció a Camila Ortega, una mujer carismática que parecía entender su dolor. Camila lo consoló, lo hizo sonreír por primera vez después de meses, y pronto se convirtió en su esposa. Pero el encanto inicial se había transformado en algo más frío. Ella disfrutaba del lujo de los eventos sociales, de la apariencia de familia perfecta. Lucía, con su silla de ruedas y sus silencios, era un recordatorio de todo lo que Camila no podía controlar. Aquella noche, cuando la niña dormía, Alejandro bajó a la cocina. Doña Teresa estaba guardando los platos. ¿Desde cuándo sucede esto?, preguntó él sin rodeos. La mujer se detuvo. Señor, no quiero problemas. No te los traeré, Teresa. Solo quiero la verdad. La ama de llaves respiró hondo. La señora Camila tiene un temperamento fuerte. A veces pierde la paciencia con la niña. No me atreví a intervenir. Pensé que era mejor no provocar más gritos. Alejandro cerró los ojos. Y nadie más lo sabe, Teresa negó con la cabeza. Algunos empleados se fueron porque no soportaban las escenas, pero nadie se atrevió a hablar. El empresario se apoyó en la mesa. Sintió un peso enorme sobre los hombros. Gracias, Teresa. Desde ahora nada de esto volverá a repetirse. Te pido discreción, pero también te pido valor. Si ves algo, me lo dices directamente. La mujer asintió temblando. Sí, señor Duarte. Cuando Alejandro regresó al cuarto de Lucía, la niña seguía dormida. En su rostro aún quedaban rastros de lágrimas secas. Él se sentó a su lado y observó cómo el pecho pequeño subía y bajaba. En ese momento comprendió que su ausencia había abierto la puerta al dolor. Se inclinó y susurró muy bajo. Perdóname, hija. No supe ver lo que pasaba. A la mañana siguiente los rayos del sol atravesaron las cortinas. Lucía despertó lentamente. Al ver a su padre dormido en el sillón, una sonrisa tímida asomó en sus labios. Papá. Él abrió los ojos y se acercó. Buenos días, mi amor. Hoy no iré al trabajo. Pasaremos el día juntos. Lucía lo miró sorprendida. De verdad, haremos lo que tú quieras. Camila apareció en la puerta aún con bata de seda, tratando de mantener su tono amable. Buenos días. El desayuno está servido. Lucía, cariño, ven a comer. Alejandro se volvió hacia ella con serenidad pero con firmeza. Desayunaremos aquí. Gracias. Camila frunció los labios. Durante un instante el aire entre ellos se volvió pesado. Luego giró y salió sin decir palabra. Alejandro acarició el cabello de su hija. Todo va a cambiar, Lucía. Te lo prometo. En el silencio de la habitación la niña apretó su osito de peluche y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo se sintió segura. Afuera el jardín seguía húmedo por la tormenta de la víspera. El vestido morado aún colgaba en la cuerda, marcando el inicio de una nueva etapa. Y aunque las sombras del pasado seguían cerca en el corazón de Lucía, comenzaba a encenderse una luz pequeña pero firme. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El amanecer llegó con un aire espeso sobre la mansión Duarte. Alejandro se había marchado temprano al despacho, dejando instrucciones precisas. Lucía debía permanecer en casa con la fisioterapeuta y bajo la vigilancia de doña Teresa. Camila despertó sola en la habitación principal. La cama aún conservaba el aroma del perfume caro y del miedo. Miró su reflejo en el espejo. Tenía ojeras, el maquillaje corrido y el orgullo herido. Se tocó el rostro con las yemas de los dedos y murmuró: nadie me va a quitar lo que es mío. Luego, con la precisión de una actriz veterana, comenzó a reconstruirse. Peinó su cabello rubio, aplicó una base ligera y pintó sus labios de un rojo impecable. Cuando salió de la habitación, cada paso resonó con una seguridad ensayada. En la cocina doña Teresa servía café. Buenos días, señora, saludó con cautela. Camila respondió sin mirarla. La niña ya desayunó. Sí, señora. Está en la terraza con la terapeuta. Camila tomó su taza y bebió un sorbo largo. Perfecto. Hoy quiero que todo esté en orden. Esta casa necesita recuperar su tranquilidad. Doña Teresa asintió, aunque en el fondo sabía que detrás de esas palabras no había calma, sino una amenaza velada. Mientras tanto, en la terraza, Lucía realizaba ejercicios suaves con ayuda de la fisioterapeuta. El sol le daba en el rostro y por primera vez en muchos días se la veía tranquila.
Alejandro había prometido llamarla al mediodía, y la niña no dejaba de mirar su osito de peluche como si el pequeño animal también esperara esa llamada. Desde la puerta del jardín Camila observaba en silencio. Había algo en esa paz que le resultaba insoportable. Lucía era el recordatorio vivo de su propia inseguridad de la familia que nunca había tenido. En su mente la voz de su madre resonó como un eco antiguo: nadie te respetará si no los dominas primero. Cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y sonrió de nuevo como si esa sonrisa fuera una máscara que la mantenía a salvo. A media mañana el teléfono fijo de la casa sonó. Era una llamada del asistente de Alejandro. El señor Duarte preguntó si la señora Camila desea acompañarlo al evento de la fundación esta noche. Camila fingió sorpresa. Por supuesto, dígale que estaré encantada. Colgó el teléfono y se miró las uñas perfectamente pintadas. Esa noche sería su oportunidad de limpiar su imagen, de mostrar a todos que seguía siendo la esposa perfecta. Al mediodía, Alejandro regresó antes de lo previsto. Encontró a Lucía en la sala, coloreando sobre una hoja. La niña levantó la mirada y sonrió. «Papá, mira, hice un girasol». Alejandro se agachó a su lado. «Está hermoso, mi vida. Tu mamá también amaba los girasoles». La voz de Camila interrumpió desde el pasillo. «Alejandro, necesito hablar contigo». Subieron al estudio. Ella cerró la puerta con cuidado y se acercó lentamente. «Sé que ayer fue un mal día. No quiero que pienses que soy una mala madre. La niña me desafía, me pone a prueba. Y tú sabes que después de lo de tu esposa todos nos miran esperando que fracase». Alejandro la observó en silencio. Había aprendido a leer gestos durante los años de negocios. En el brillo de los ojos de Camila detectó algo que no coincidía con el tono dulce de sus palabras. «No necesito que nadie te juzgue, Camila. Solo quiero que Lucía esté bien». Camila se acercó un poco más. «Yo también la quiero, Alejandro, pero tienes que confiar en mí. No quiero que nuestra familia se destruya por un malentendido». Él cruzó los brazos. Una familia no se construye con miedo. Por un instante el silencio llenó el estudio. Camila bajó la vista fingiendo una lágrima. «Perdóname, no supe manejar la situación». Alejandro se limitó a asentir. «Lo que pasó no puede repetirse. Estoy contratando a una enfermera para que supervise la rehabilitación de Lucía. Quiero que colabores con ella». Camila apretó los dientes pero mantuvo la sonrisa. «Claro, haré lo que sea mejor para la niña». Cuando él salió, su expresión cambió por completo. De la dulzura pasó a una frialdad absoluta. Se acercó al ventanal y murmuró: «Así que traerás otra persona a esta casa». «Muy bien, Alejandro, veremos cuánto dura tu confianza». Horas más tarde, Rodrigo Salcedo, su primo, llegó con un portafolio. Era su cómplice silencioso el que la asesoraba en asuntos financieros y de reputación. «Camila, me dijiste que hubo un problema. ¿Qué tan grave?» Ella le sirvió una copa de vino. «Grave no, pero Alejandro sospecha. Necesito que prepares algo para la prensa. Una historia limpia. Si esto se filtra, todo se acaba». Rodrigo sonrió con calma. «Déjamelo a mí. Nadie se atreverá a tocar el nombre Duarte. Los medios dirán que la niña tiene crisis emocionales por su discapacidad. Será fácil de creer». Camila respiró aliviada. «Perfecto. No puede volver a perderme el control. No ahora». Mientras tanto, Lucía dormía en su habitación. El osito descansaba junto a ella con una costura rota en la oreja. Doña Teresa la cubrió con una manta y apagó la lámpara. Al salir, escuchó voces en el estudio. No entendió las palabras, pero reconoció la risa suave de Camila y el tono bajo de un hombre. Por un momento pensó en acercarse, pero el miedo la detuvo. Cerró la puerta con cuidado y bajó la mirada. En la planta alta el juego de apariencias continuaba. Esa noche, mientras las luces de la mansión se apagaban una a una, la luna se reflejaba sobre el vestido rojo de Camila colgado en la silla. Brillaba como una advertencia, como el rostro de la mentira, que poco a poco empezaba a mostrar su verdadera forma. La tarde llegó con un sol dorado que bañaba los muros de la mansión Duarte. Todo parecía en calma, pero debajo de esa superficie pulida se escondía una tensión invisible. Camila se preparaba frente al espejo de su tocador, enfundada en un vestido rojo de seda. Era el mismo color que usaba en los eventos donde debía brillar. Su reflejo le devolvía una imagen impecable, aunque dentro de ella algo comenzaba a agrietarse. Lucía estaba en el jardín observando las flores marchitas del cantero.
Tenía su osito sobre las piernas y tarareaba una melodía suave. Doña Teresa la miraba desde la ventana de la cocina. Sabía que algo se estaba gestando, lo sentía en el aire. Desde que Rodrigo Salcedo había comenzado a visitar la casa con más frecuencia, la señora Camila parecía más nerviosa, más impaciente. A las 5:30 de la tarde, el teléfono de la mansión sonó. Camila contestó con su voz melosa habitual. «Sí, licenciado León, por supuesto que estaremos en el evento de la fundación». Alejandro ya confirmó. Mientras hablaba, caminó por el pasillo y al pasar cerca de la terraza vio a Lucía intentando alcanzar una maceta caída. La niña se inclinaba peligrosamente desde la silla. «Déjala, Teresa». «Que aprenda a hacerlo sola», dijo Camila sin colgar el teléfono. «Pero señora, puede lastimarse», respondió la ama de llaves. Camila la fulminó con la mirada. «Obedece y no te metas». Cuando la llamada terminó, el silencio volvió a llenar la casa. Camila se acercó al ventanal y vio a Lucía levantar con esfuerzo la maceta rota. Un pequeño corte apareció en su mano. La niña apretó los labios para no llorar. «¿Qué haces, Lucía?», preguntó Camila con tono seco. «Solo quería arreglar la flor, señora», respondió la niña sin levantar la vista. «Eres una inútil. Siempre rompes todo lo que tocas». Lucía bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre su vestido morado. Camila frunció el ceño y respiró hondo. Algo dentro de ella estalló, una mezcla de frustración y rabia contenida. Se acercó con pasos firmes, tomó la maceta y la arrojó al suelo. «¿Ves lo que haces? Ni siquiera puedes cuidar una flor». Doña Teresa, desde la cocina, oyó el ruido de la cerámica al romperse. Corrió al jardín, pero Camila levantó la mano para detenerla. «No te atrevas a intervenir». La mujer obedeció paralizada. Sabía que cualquier palabra podría costarle su trabajo. Camila miró a la niña. «Límpialo, y rápido». Lucía intentó recoger los pedazos de la maceta con sus manos temblorosas. Los fragmentos le cortaron la piel, pero no se quejó. Solo respiraba con dificultad. En ese instante un sonido interrumpió la escena, el motor de un coche acercándose por la entrada principal. Camila no lo notó. Siguió con la mirada fija en la niña. «Siempre eres un estorbo. No sé cómo tu padre soporta mirarte». Lucía apretó el osito contra su pecho. «No quise hacer nada malo». Camila rió sin alegría. «Tú siempre haces todo mal». La puerta principal se abrió. Alejandro Duarte Montiel entró con una caja envuelta en papel dorado. Venía del aeropuerto cansado pero ilusionado. Había adelantado su vuelo para sorprender a su hija por su cumpleaños. Camila escuchó sus pasos, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Alejandro apareció en el umbral del jardín. Su mirada tardó apenas un segundo en comprender lo que veía. Lucía empapada en lágrimas con las manos ensangrentadas por los cortes y Camila de pie sosteniendo aún los restos de la maceta. La caja cayó al suelo. La cinta dorada se soltó y una muñeca nueva rodó por las baldosas. Su cabeza de porcelana golpeó una piedra y se partió. El sonido seco fue como un disparo. El rostro de Alejandro se contrajo. «¿Qué le hiciste a mi hija?», preguntó con voz contenida. Camila intentó sonreír. «Fue un accidente. Se cayó la maceta yo solo». «No mientas», la interrumpió él. «Vi lo que hiciste». Doña Teresa se acercó lentamente con lágrimas en los ojos. «Señor, yo». Alejandro levantó una mano. «No digas nada. Llama al médico ahora mismo». Camila retrocedió. «Alejandro, no exageres. Sabes cómo son los niños, hacen dramas por todo». «Lucía no hace dramas», respondió él. «Y tú no eres su madre». El silencio que siguió fue pesado, insoportable. Camila lo miró herida en su orgullo. «¿Vas a creerle a una niña antes que a mí?». Alejandro se inclinó y levantó a Lucía en brazos. La niña se aferró a su cuello temblando. «Papá, no me dejes aquí», susurró entre sollozos. Él acarició su cabello. «No te dejaré nunca más». Mientras se alejaba, Camila gritó: «No puedes sacarla de esta casa sin mi permiso. Soy su madrastra». Alejandro se detuvo en seco. «Eres su desgracia». Luego, salió con la niña en brazos, dejando a Camila inmóvil, rodeada de los restos de la maceta y del silencio. Doña Teresa se acercó lentamente al suelo y recogió la muñeca rota. La colocó sobre la mesa y murmuró una oración en voz baja. El aire olía a tierra húmeda y a culpa. En la carretera, dentro del coche, Lucía cerró los ojos. Alejandro conducía en silencio con el rostro endurecido.
En el asiento trasero, la caja del regalo abierto reposaba como símbolo de lo que ya no podía repararse. Esa noche, mientras el vehículo se alejaba hacia la ciudad, la luna se reflejaba en los cristales del auto. En la mansión, Camila permanecía sola frente al espejo, mirando su vestido rojo manchado de polvo. La muñeca que cayó se había convertido en un espejo roto de su mentira, y aunque aún no lo sabía, todo lo que había construido comenzaba a derrumbarse. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios, para que sepa que sigues conmigo. El coche negro de Alejandro atravesó las calles de Madrid a toda velocidad. Su respiración era corta y pesada. En el asiento trasero, Lucía se aferraba al osito de peluche con los ojos entreabiertos. El aire acondicionado soplaba con fuerza, pero ella temblaba. «Ya casi llegamos, mi vida», murmuró él con la voz quebrada. En la entrada del hospital universitario, una enfermera salió corriendo al verlos. «Llévenla a urgencias», ordenó el doctor de guardia. Alejandro caminaba detrás con el rostro endurecido, mientras las puertas automáticas se abrían ante ellos. En pocos minutos la niña fue conectada a un monitor. Una doctora de rostro sereno y mirada aguda se acercó. «Soy la doctora Isabel Ruiz, pediatra y especialista en rehabilitación», se presentó. «¿Qué ocurrió?». Alejandro respiró hondo. «Mi hija fue agredida. Necesito saber exactamente qué tiene». La doctora la examinó con cuidado. Revisó sus brazos, su espalda, su cuello. Cuando apartó ligeramente la manga del vestido, notó algo. Moretones amarillos, algunos antiguos, otros recientes. Miró a Alejandro. «Estas marcas son nuevas», él negó con la cabeza. «Nunca las había visto». Isabel frunció el ceño. «Señor Duarte, estos hematomas no son de una sola caída. Se formaron en diferentes momentos. Algunos tienen semanas». Alejandro se quedó en silencio. El sonido constante del monitor llenaba la habitación. Cada pitido parecía marcar un latido de culpa. La doctora continuó con voz firme. «Voy a documentar todo. Esto no puede pasarse por alto». Poco después, Camila llegó al hospital. Su expresión era perfecta. Llevaba gafas oscuras y un abrigo beige. Alejandro dijo con tono dulce: «Vine en cuanto supe». «¿Cómo está la niña?». Él la miró sin responder. La frialdad en sus ojos bastó para detenerla. La doctora Isabel intervino. «Necesitamos tranquilidad para el paciente. Por favor, esperen fuera». Camila sonrió de forma tensa. «Claro, doctora». Salió al pasillo, pero en cuanto la puerta se cerró, su expresión cambió. Sacó el teléfono y marcó un número. «Rodrigo, la situación se complica. El médico sospecha. Haz lo que sea necesario para limpiar esto». Al otro lado de la línea, la voz de Rodrigo era baja y calculadora. «Entendido. No hables más. Yo me encargo». Dentro del cuarto, Lucía abrió lentamente los ojos. «Papá», murmuró débilmente. Alejandro se inclinó junto a ella. «Estoy aquí. Ya pasó todo». La niña intentó mover la mano, pero el dolor la detuvo. «No me dejes volver allí», susurró. Él apretó su mano con fuerza. «Nunca más». La doctora Isabel se acercó y cubrió a la niña con una manta. «Necesita descanso. Pero hay algo más que debo decirle, señor Duarte». Alejandro se puso de pie. «Dígame». «Las lesiones no coinciden con una caída ni con ejercicios de fisioterapia. Algunas parecen resultado de agarres bruscos, otras de golpes directos». La voz del hombre tembló. «¿Está diciendo que fue maltratada?». Isabel lo miró con empatía. «Sí. Y no solo una vez». Por un instante, Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La imagen de su hija, riendo la promesa a su esposa fallecida, todo se mezcló con una sensación insoportable de culpa. «Quiero que se haga justicia», dijo finalmente. «No importa quién caiga». La doctora asintió. «Entonces empiece por protegerla. No permita que esa mujer vuelva a acercarse». En el pasillo, Camila fingía conversar con una enfermera, pero su oído estaba atento a cada palabra detrás de la puerta. Su respiración se aceleró. «Si este médico informa algo, estoy perdida», pensó. En ese momento la vio salir doña Teresa. Había llegado al hospital con un pequeño bolso de Lucía. «Señora Camila», dijo con voz nerviosa, «esto es de la niña». Camila la miró con frialdad. «No te metas. Vuelve a la casa y guarda silencio». La mujer bajó la cabeza. «No puedo seguir callando». Camila se acercó tanto que sus rostros casi se tocaron. «Si hablas, te aseguro que no volverás a trabajar en ningún sitio. Piénsalo». Doña Teresa retrocedió temblando.
En ese momento comprendió que la bondad en esa casa se había marchado hacía mucho. Mientras tanto, la doctora Ruiz terminó de llenar el informe. Estos resultados deben ser entregados a la Unidad de Protección Infantil. Es mi obligación. Alejandro la miró con gratitud. Haga lo que tenga que hacer. Horas más tarde, cuando el hospital se calmó, Alejandro salió al pasillo. La luz blanca caía sobre el suelo pulido. Camila lo esperaba. «Podemos hablar», dijo ella en voz baja. «Todo ha sido un malentendido». Él la interrumpió. «No más mentiras». Camila fingió llorar. «Solo quería que me respetara. Esa niña me odia». Alejandro la miró con una mezcla de tristeza y desprecio. «No te odia. Solo tiene miedo». El silencio los envolvió. Luego él añadió con voz firme: «Esta noche te irás de la casa. Mañana un juez decidirá el resto». Camila palideció. «Vas a destruir tu matrimonio por lo que diga una doctora». «Voy a proteger a mi hija», respondió sin vacilar. Camila dio un paso atrás. «Te vas a arrepentir, Alejandro. No sabes con quién te enfrentas». Pero él ya había dado media vuelta. Entró de nuevo en la habitación donde Lucía dormía con el osito entre los brazos. La miró durante largo rato. Su respiración era tranquila. El hombre se sentó a su lado y susurró: «Te juro que nunca más te harán daño». En la ventana, el reflejo de la luna dibujaba sombras sobre el suelo blanco. Parecían las marcas invisibles de todo lo que aún faltaba por sanar. Esa noche el corazón de Alejandro Duarte entendió por fin que el verdadero poder no estaba en los negocios, sino en el coraje de un padre dispuesto a enfrentarlo todo por su hija. La mañana siguiente amaneció fría y silenciosa. El hospital aún dormía en su ritmo lento de pasillos blancos y luces suaves. Alejandro no había pegado los ojos en toda la noche. Permaneció sentado junto a la cama de Lucía, observando el movimiento leve de su respiración bajo la manta. La doctora Isabel Ruiz entró con un expediente en la mano. «Buenos días, señor Duarte. Los resultados finales ya están listos». Alejandro se levantó. «¿Cómo está?» «Mi hija físicamente estable», respondió ella, «pero su cuerpo muestra señales de estrés prolongado. Necesita apoyo psicológico y un entorno seguro». Alejandro asintió en silencio. «Haré lo que sea necesario». La doctora lo miró directamente. «Anoche informé al Departamento de Protección Infantil. En las próximas horas recibirán su declaración. No es una acusación, es un protocolo, pero será importante que diga la verdad». Él respiró hondo. «Diré todo lo que vi». En ese momento la puerta del pasillo se abrió. Una mujer de cabello oscuro y expresión firme entró mostrando una identificación. «Detective Laura Mendoza, Unidad de Protección de Menores», dijo con voz clara. Alejandro la saludó con un leve apretón de manos. «Doctor Ruiz me ha informado del caso. Necesitaré revisar el informe médico y hablar con usted en privado». Caminaron hacia una sala vacía. Laura colocó su grabadora sobre la mesa y abrió su libreta. «Cuénteme lo que ocurrió desde el inicio», pidió. Alejandro relató toda la escena del jardín, la maceta rota, el miedo en los ojos de Lucía, los moretones. Su voz temblaba por momentos, pero no se detuvo. Cuando terminó, la detective guardó silencio unos segundos. «Gracias por su honestidad. Según los patrones de lesión, su hija ha sufrido abuso físico en más de una ocasión. ¿Sospecha de alguien más aparte de su esposa?», no respondió sin dudar. «Camila fue quien la empujó, quien la insultó. Lo vi con mis propios ojos». Laura asintió. «Lo que dice coincide con los registros médicos. Pero si queremos que la justicia actúe, necesitaremos pruebas físicas». Alejandro la miró confundido. «¿Qué tipo de pruebas?». «Cámaras, grabaciones, testigos. Algo que confirme el patrón de maltrato». Él recordó entonces algo. «En la casa hay un sistema de seguridad. Puedo revisar los registros». «Perfecto», dijo la detective. «Conserve todo. No borre nada. Esta tarde iré a su domicilio para recoger una copia». Mientras tanto, en la mansión Duarte, Camila caminaba de un lado a otro en el estudio. Rodrigo Salcedo estaba frente a ella revisando documentos. «¿Qué dice la prensa?», preguntó Camila. «Por ahora nada. Logré que los titulares del evento taparan cualquier rumor. Pero si el hospital informa a las autoridades, será otra historia». Camila se apoyó contra el escritorio. «Alejandro me está arruinando. Después de todo lo que hice por él». Rodrigo alzó una ceja. «Lo que hiciste fue perder el control». Ella lo miró con furia. «Necesito una salida. No puedo ir a prisión». Rodrigo la observó un instante. Luego habló con calma.
Hay una opción. Si desaparecen las grabaciones del sistema de seguridad, nadie podrá probar nada. Camila sonrió con una mezcla de alivio y crueldad. Entonces hazlo. Yo no tocaré nada, respondió Rodrigo. Si lo hago será rastreable, pero tú puedes hacerlo. Borra las fechas críticas. Esta noche. Esa tarde Laura Mendoza llegó a la mansión acompañada de un técnico forense. Camila los recibió con una sonrisa tensa. Mi esposo no está detective, pero si quiere revisar las cámaras adelante, todo está en orden. La mujer inspeccionó el sistema de grabación. Las luces parpadeaban. Todo parecía intacto, pero cuando el técnico abrió la consola notó algo. Detective, aquí hay archivos eliminados. Fechas del 10 al 17 de mayo. Alguien los borró manualmente. Camila sintió un escalofrío, aunque fingió sorpresa. Debe ser un error del sistema. Laura la observó con una calma peligrosa. Los sistemas no cometen errores selectivos, señora Vargas. Sin perder tiempo, la detective levantó un acta y aseguró el dispositivo. Esto será enviado al laboratorio. Si hay archivos recuperables, los encontraremos. Cuando se marcharon, Camila se derrumbó en el sillón. Rodrigo la llamó desde el móvil. Todo bien, vinieron al mediodía. Encontraron los archivos borrados. Rodrigo maldijo en voz baja. Tranquila, aún no tienen nada concreto. Camila se llevó una mano al pecho. No puedo perderlo todo, Rodrigo. No puedo. Entonces guarda silencio. Niega todo. Hazte la víctima. Y recuerda, en los tribunales las lágrimas pesan más que la verdad. Al anochecer, Alejandro volvió a la casa para recoger algunos documentos. Entró al estudio y notó la pantalla de seguridad encendida. Revisó los registros más recientes. La imagen mostraba a Camila con Rodrigo la noche anterior manipulando la consola de video. El corazón le dio un vuelco. Copió el archivo en una memoria y salió sin decir palabra. Horas después, ya en el hospital, se reunió de nuevo con la detective Laura. Encontré esto, dijo entregándole la memoria. Camila intentó borrar las grabaciones. Laura insertó el dispositivo en su portátil. En la pantalla apareció la imagen de Camila de pie frente al monitor, sus dedos presionando teclas con rapidez, mientras Rodrigo vigilaba la puerta. La detective lo observó en silencio. Luego levantó la vista. Esto cambia todo. Ahora tenemos evidencia directa de manipulación y encubrimiento. Alejandro apretó los puños. Eso bastará para proteger a mi hija, sí, respondió ella. Y también para exponer a quienes la ayudaron. Esa noche, mientras Lucía dormía tranquila por primera vez en semanas, Alejandro salió al pasillo y se apoyó en la pared. Cerró los ojos y exhaló lentamente. La guerra apenas comenzaba, pero por primera vez no tenía miedo. A lo lejos, la ciudad respiraba bajo un cielo oscuro. En algún lugar, Camila y Rodrigo planeaban su próxima jugada, sin saber que la verdad ya había empezado a abrirse paso a una imagen a la vez entre las sombras y la evidencia. La mañana siguiente, la detective Laura Mendoza llegó temprano al hospital. Su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos reflejaban una determinación férrea. Llevaba consigo una carpeta llena de documentos y una memoria con el material que Alejandro le había entregado la noche anterior. Alejandro la recibió en la sala de espera. Había pasado la noche en una silla sin cambiarse de ropa. ¿Hay noticias?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Laura. Los peritos recuperaron parte de los archivos eliminados. Quiero que los vea. Fueron a una sala privada. Laura conectó la memoria en su computadora portátil. La pantalla mostró una imagen con fecha del 14 de mayo. En ella se veía el jardín trasero de la mansión Duarte. Lucía estaba en su silla de ruedas. Camila se acercaba con un vaso de agua en la mano. Durante unos segundos todo parecía normal. Luego la imagen mostraba el instante en que la mujer vaciaba el vaso sobre la cabeza de la niña. Lucía intentaba cubrirse mientras Camila gritaba. Alejandro se levantó de golpe, su respiración se quebró. Eso fue antes del día que la empujó, murmuró. Laura asintió. Hay 3 grabaciones similares en distintos días. Esto confirma un patrón de abuso. El silencio llenó la sala. Alejandro miraba la pantalla como si las imágenes fueran cuchillos. ¿Cuánto tiempo estuvo pasando esto sin que yo lo notara?, preguntó con voz rota. Lo importante, dijo Laura con tono firme, es que ahora lo sabemos. Y no podrán esconderlo. En ese momento la puerta se abrió. Era la doctora Isabel Ruiz. Perdón la interrupción. La niña ha despertado. Pregunta por usted. Alejandro respiró hondo y se levantó.
Regresaré enseguida, detective. En la habitación Lucía lo esperaba con una sonrisa débil. Papá, soñé que mamá me abrazaba, dijo con voz suave. Alejandro se sentó a su lado y le acarició el cabello. Tal vez fue su manera de decirte que ya estás a salvo. La niña asintió y apretó el osito contra su pecho. Ya no volveremos a esa casa, no, hija. Nunca más. En el pasillo Laura observaba la escena a través del vidrio. Su experiencia le había enseñado que detrás de cada caso de abuso siempre había una herida invisible más profunda que los golpes. Y sabía que Lucía tenía muchas. Horas después, Laura se dirigió a la comisaría para formalizar la denuncia. Allí la esperaban 2 agentes del Departamento de Protección. «Tenemos testigos dispuestos a hablar», informó uno de ellos. Una ex empleada llamada Ana Morales y un jardinero de la propiedad. Laura pidió que los hicieran pasar. Ana era una mujer de mediana edad con el rostro marcado por el miedo. «Señora Morales», dijo la detective con calma, «todo lo que diga será protegido por ley». «¿Puede contarme lo que vio?». Ana respiró profundamente. «Vi cosas terribles, detective. La señora Camila gritaba a la niña por cualquier cosa. Una vez la dejó bajo el sol sin agua. Otra le tiró un plato al suelo y le ordenó recogerlo con las manos». «¿Por qué no denunció antes?», preguntó Laura. «Tenía miedo. Rodrigo amenazó con despedirme si hablaba». La detective tomó nota con precisión. «Su testimonio es fundamental. Lo que hizo hoy puede cambiar la vida de esa niña». Luego entró el jardinero, un hombre callado con gorra y manos curtidas. «Yo grabé algo», dijo sin levantar la mirada. Sacó un teléfono viejo del bolsillo y mostró un video corto. En él se veía a Camila empujando la silla de Lucía hacia la pared. El sonido del golpe heló la sangre en la sala. Laura lo miró con respeto. «Gracias. Su valentía no será en vano». Con esas pruebas, la detective preparó el informe final. Incluía los videos recuperados, los testimonios y las fotografías de los moretones tomadas por la doctora Ruiz. El expediente grueso y contundente estaba listo para ser entregado al tribunal. Esa noche Alejandro regresó al hospital. Lucía dormía en paz, respirando con regularidad. Laura entró con el sobre en la mano. «Mañana a primera hora se presentará ante la jueza López. Es una mujer íntegra. Escuchará todo». Alejandro la miró con gratitud. «Gracias, Laura, por no rendirse». «Es mi trabajo», respondió ella con una leve sonrisa. «Pero también es mi convicción. Los niños deben ser escuchados incluso cuando el mundo los calla». Mientras tanto, en la mansión, Camila caminaba por el pasillo con los nervios rotos. Rodrigo bebía whisky en el salón. «Están construyendo un caso contra ti», dijo él con voz seca. «Entonces destrúyelo», respondió ella con desesperación. Rodrigo rió sin humor. «Esto ya no es cuestión de dinero. Hay grabaciones, testigos y un padre decidido. No se puede comprar a todos». Camila se acercó y lo tomó del brazo. «Rodrigo, si caigo yo, tú también caerás». Él la apartó con frialdad. «Yo tengo mis salidas. Tú, en cambio, ya no». Por primera vez el miedo la atravesó de verdad. Se miró al espejo del salón y apenas reconoció su propio reflejo. La mujer segura, altiva, poderosa había desaparecido. En su lugar quedaba una figura vacía, atrapada por su propia mentira. Al amanecer, las campanas de la iglesia cercana sonaron en la distancia. Alejandro se levantó del sillón y miró a su hija dormida. La luz del sol se filtraba por la ventana del hospital, bañando su rostro con un brillo cálido. La detective Laura llegó puntual. Llevaba el expediente bajo el brazo. «Es hora», dijo con voz tranquila. Alejandro la siguió hacia la salida. Afuera, el aire fresco de la mañana parecía traer una promesa silenciosa. Esa mañana las puertas del juzgado se abrirían, y con ellas el regreso de la verdad. Lucía, la niña que había sido silenciada por el miedo, pronto sería escuchada por el mundo. El Palacio de Justicia de Madrid estaba rodeado por cámaras, periodistas y curiosos. El caso Duarte había despertado el interés público. Nadie podía entender cómo una familia tan respetada se había convertido en el centro de un escándalo. Dentro del edificio, el aire era pesado y tenso. Alejandro caminaba junto a la detective Laura Mendoza. Llevaba a Lucía en una silla de ruedas nueva, con un pequeño lazo blanco en el cabello. Su rostro pálido contrastaba con la serenidad de sus ojos. Sabía que aquel día cambiaría todo. En la sala principal, la jueza Carmen López ocupaba su asiento. Era una mujer de 60 años, de mirada firme y voz pausada. Su reputación era impecable. Cuando golpeó el mazo sobre la mesa, el murmullo se apagó.
La sesión comienza. Caso número 4579, acusada Camila Ortega de Vargas por presunto abuso infantil y manipulación de pruebas. Camila entró flanqueada por 2 abogados. Llevaba un vestido gris y un pañuelo en la mano. Intentó aparentar calma, pero el temblor en sus dedos la traicionaba. Rodrigo Salcedo estaba en la última fila, observando con frialdad. El fiscal inició la exposición. Señoría, los hechos son claros. La víctima, una menor de 7 años con discapacidad motora, sufrió maltrato físico y psicológico por parte de su madrastra. Presentaremos videos, testimonios y registros médicos que lo prueban. Camila levantó la barbilla. Todo es una conspiración. Mi esposo quiere despojarme de lo que me pertenece. La jueza la miró sin emoción. Tendrá oportunidad de defenderse. Por ahora escuche. La primera testigo fue la doctora Isabel Ruiz. Señoría, comenzó con tono sereno. La menor presentaba moretones en distintos estados de curación compatibles con agresión reiterada. No corresponden a accidentes. Además, mostró signos de ansiedad extrema ante la presencia de la acusada. El abogado defensor intentó interrumpir. Dora, no es posible que esos moretones fueran producto de caídas normales. No, respondió ella con seguridad. Las marcas tienen forma de dedos. No hay duda. Luego fue el turno de Ana Morales, la ex empleada. Entró nerviosa con las manos entrelazadas. Vi a la señora Camila gritarle, empujar su silla y dejarla sola bajo el sol. No dije nada antes porque tenía miedo. ¿Puede identificar a la persona responsable?, preguntó el fiscal. Ana señaló directamente a Camila. Fue ella. Un murmullo recorrió la sala. Camila se revolvió en su asiento. Miente. Esa mujer me odia. La jueza golpeó el mazo. Orden en la sala. El siguiente testigo fue el jardinero, quien entregó el video grabado desde su teléfono. En la pantalla se vio con claridad el momento en que Camila empujaba la silla de Lucía contra una pared. El sonido metálico del golpe resonó en la sala, seguido del llanto de la niña. Alejandro cerró los ojos. Lucía bajó la mirada apretando el osito que llevaba consigo. El fiscal se volvió hacia la jueza. No hay duda razonable. Este video fue verificado por peritos. Es auténtico. La defensa intentó responder. Mi clienta sufría estrés emocional y actuó sin intención de causar daño. La jueza observó a Camila. Tiene algo que decir. Ella respiró hondo y comenzó a llorar. Amo a esa niña, pero nunca me aceptó. Perdí el control. Fue un error. La jueza anotó algo en sus papeles. Un error no deja moretones repetidos, señora Ortega. En ese momento la detective Laura Mendoza se levantó. Señoría, el análisis forense de las cámaras de seguridad demostró manipulación deliberada. Los archivos fueron borrados la noche posterior al incidente. Presento un video recuperado que muestra a la acusada junto a Rodrigo Salcedo alterando el sistema. El video se proyectó. Camila aparecía escribiendo comandos en la consola mientras Rodrigo vigilaba la puerta. Su rostro sereno y calculador contrastaba con la evidencia de su culpa. La jueza miró a ambos con severidad. ¿Tiene algo que agregar, señor? Salcedo. Rodrigo se levantó lentamente. Actué por lealtad. No pensé que llegaría tan lejos. Esa lealtad encubrió un crimen, respondió la jueza. El fiscal añadió: también hay registros financieros que prueban que ambos desviaron fondos del patrimonio Duarte para uso personal. Camila palideció. Eso no tiene que ver con el caso. Sí lo tiene, dijo la jueza. Habla de su carácter y de su motivación. Alejandro pidió permiso para declarar. Su voz era firme pero cargada de dolor. Durante años creí que podía confiar. Me equivoqué. Dejé a mi hija sola y ella sufrió. Pero hoy estoy aquí para corregirlo. Se acercó a Lucía, se inclinó y tomó su mano. Todo estará bien, hija. Lucía lo miró con lágrimas. Ya no tengo miedo. La jueza observó a la niña con ternura. Eres muy valiente, pequeña. Tras unas horas de deliberación, el silencio llenó la sala. La jueza Carmen López regresó con el veredicto. Esta corte declara a Camila Ortega de Vargas culpable de abuso infantil, manipulación de evidencia y fraude patrimonial. Será condenada a prisión y se le prohíbe cualquier contacto con la menor Lucía Duarte. Camila se desplomó en el asiento. Rodrigo bajó la cabeza sabiendo que también sería investigado. La jueza miró a Alejandro. El tribunal reconoce su compromiso como padre. La custodia de la menor será suya. Alejandro cerró los ojos por un instante. Lucía le sonrió. Fuera del tribunal la multitud aplaudió mientras padre e hija salían juntos.
La detective Laura observó desde lejos con satisfacción silenciosa. Habían ganado más que un caso. Habían devuelto a una niña a su voz. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer sobre Madrid, Alejandro levantó a Lucía en brazos y susurró: «La justicia no siempre llega pronto, pero cuando llega brilla como la luz». La niña apoyó la cabeza en su hombro, y en ese abrazo la oscuridad del pasado comenzó finalmente a desvanecerse. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El viento de otoño soplaba con suavidad sobre las colinas de las afueras de Madrid. Los árboles dorados se mecían al compás del amanecer, y en medio de ese paisaje tranquilo se levantaba una casa nueva más pequeña que la antigua mansión, pero llena de luz y de paz. Habían pasado 3 meses desde el juicio. Camila cumplía su condena en un centro penitenciario, y Rodrigo Salcedo enfrentaba cargos por complicidad. La prensa ya no hablaba del escándalo. El caso Duarte se había convertido en una historia que los periódicos contaban como ejemplo de justicia y coraje. Dentro de la casa, Alejandro preparaba el desayuno. El aroma a pan tostado y chocolate caliente llenaba la cocina. Lucía entró lentamente en su silla de ruedas con una sonrisa radiante. Llevaba una bufanda azul que la doctora Isabel le había regalado. «Papá huele delicioso», dijo ella. Alejandro se giró y sonrió. «Hoy es un día especial. Es el primer día que vamos al centro de rehabilitación sin miedo». Lucía rió suavemente. «Prometí no llorar». «Y yo prometí no llegar tarde», respondió él con ternura. Poco después el coche avanzaba por la carretera rodeada de hojas caídas. Lucía miraba por la ventana maravillada con el cielo despejado. En el asiento delantero, Alejandro escuchaba en silencio la voz de su hija tarareando una canción. Era la misma melodía que su madre solía cantarle cuando era bebé. Al llegar al centro de rehabilitación, la doctora Isabel Ruiz los recibió con su sonrisa tranquila. «Qué gusto verlos, Lucía. Has avanzado muchísimo». «Estoy lista para intentarlo de nuevo», respondió la niña con decisión. En la sala de terapia las barras paralelas brillaban bajo la luz del sol. Lucía colocó las manos sobre el metal frío y respiró hondo. Alejandro permaneció a su lado sin tocarla, pero listo para sostenerla si caía. «Un paso a la vez», dijo Isabel con voz serena. La niña movió la pierna derecha temblorosa y luego la izquierda. Por un momento pareció que iba a perder el equilibrio, pero logró mantenerlo. Avanzó unos centímetros. Alejandro sintió que el corazón se le llenaba de orgullo y lágrimas. «Muy bien, hija», murmuró. Lucía lo miró sudando pero sonriendo. «Te dije que podía». Después de la sesión salieron al jardín del centro. Los girasoles crecían altos inclinándose hacia el sol. Lucía extendió la mano para tocarlos. «¿Sabes, papá, mamá estaría feliz de ver esto?» Alejandro asintió con la mirada perdida en el horizonte. «Sí lo estaría. Siempre quiso que vieras la vida con luz». En los días que siguieron la rutina, se llenó de pequeños milagros. Lucía aprendió a caminar algunos pasos con ayuda de un soporte. Alejandro redujo sus viajes de negocios y abrió una pequeña fundación para apoyar a niños con discapacidad. La llamó Fundación Ana Lucía, en honor a su esposa fallecida. La doctora Isabel se unió al proyecto como asesora médica. Cada tarde después de las terapias, ella y Alejandro revisaban planes, presupuestos y propuestas. Poco a poco entre ellos nació una complicidad silenciosa construida sobre el respeto y la empatía. Una tarde de domingo, Lucía estaba en el jardín de casa regando las flores. El sol caía suavemente sobre su cabello. Alejandro la observaba desde la terraza con una taza de café. «Papá», dijo la niña girándose, «quiero plantar más girasoles. Quiero llenar todo el jardín». «Entonces lo haremos juntos», respondió él. El tiempo siguió su curso. Las flores crecieron, el aire se volvió más tibio, y la vida que antes había sido un campo de sombras comenzó a florecer de nuevo. Una mañana, mientras Alejandro revisaba papeles en su escritorio, recibió una carta oficial. Era de la jueza Carmen López. En el sobre solo una línea escrita a mano: «La justicia es el primer paso hacia la paz, pero el amor es el camino completo». Alejandro sonrió y guardó la carta en un cajón. Esa noche, antes de dormir, Lucía le pidió que le leyera un cuento. Uno de los antiguos, papá, de los que mamá leía. Alejandro abrió un libro con páginas gastadas. Su voz llenó la habitación con palabras de esperanza. Cuando terminó, Lucía ya estaba dormida abrazando su osito de peluche. Apagó la lámpara y se quedó unos segundos observándola. En el rostro de la niña ya no había miedo, solo calma.
Al salir al balcón el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con fuerza. Alejandro respiró profundamente. Por primera vez en años sintió que el peso del pasado se disolvía. Recordó las palabras que le había dicho a su esposa la noche antes del accidente. Te prometo cuidar de ella pase lo que pase. Y aunque había fallado por un tiempo ahora, sabía que estaba cumpliendo esa promesa. En el jardín los girasoles se mecían bajo la brisa. Lucía los había plantado con sus propias manos y cada uno parecía mirar hacia el cielo con gratitud. Alejandro se sentó en la terraza y cerró los ojos. Pensó en todo lo vivido, en las heridas, las lágrimas y el milagro de ver a su hija sonreír otra vez. La tormenta había pasado. Quedaban cicatrices, sí, pero también una nueva vida hecha de verdad, de amor y de esperanza. En la quietud de la noche, una voz pequeña y soñolienta rompió el silencio. Papá, murmuró Lucía desde su habitación, gracias por no rendirte. Alejandro sonrió mirando hacia la puerta. Gracias a ti, hija. Eres mi razón para seguir. Y mientras la luna ascendía sobre el cielo de Madrid, padre e hija durmieron en paz, sabiendo que después de la tormenta siempre llega la luz. Pasaron los años, como pasa el viento sobre los campos. Madrid cambió su rostro muchas veces, pero en el corazón de la ciudad hubo un lugar que permaneció fiel a su promesa: la Fundación Ana Lucía. En una mañana de primavera, los rayos del sol se filtraban por los ventanales del edificio, iluminando las paredes decoradas con dibujos de niños y fotografías de sonrisas recuperadas. En la entrada un letrero sencillo decía: donde la esperanza camina de nuevo. Lucía Duarte, ahora de 25 años, avanzaba por el pasillo con paso firme. Aún usaba una pequeña órtesis en la pierna derecha, pero ya no la ocultaba. Sus ojos conservaban el brillo de la niña que un día enfrentó la oscuridad. A su lado caminaba la doctora Isabel Ruiz, convertida en directora médica del centro. Hoy inauguramos el área de terapia familiar, comentó con una sonrisa. Lucía asintió. Era el sueño de mi padre. Quería que ningún niño pasara lo que yo pasé. El retrato de Alejandro Duarte presidía el vestíbulo principal. En la imagen él aparecía con traje azul y una mirada serena. Había fallecido 2 años atrás, dejando la fundación en manos de su hija. Antes de partir le había dicho: la verdadera herencia no está en lo que poseemos, sino en lo que sanamos. Lucía detuvo su paso frente al retrato. Lo lograste, papá, murmuró. Ese día era especial. La fundación celebraba 10 años de existencia. Decenas de familias llegaban desde distintas partes del país. Entre ellas había niños en sillas de ruedas, madres jóvenes y voluntarios que preparaban flores y globos. Lucía subió al pequeño escenario del auditorio. Tomó el micrófono con manos seguras. Hace muchos años, comenzó, yo también fui una niña que tenía miedo. Vivía en una casa grande pero sin amor. Un día alguien me salvó. Mi padre me enseñó que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera, y que la bondad puede transformar hasta la herida más profunda. El público escuchaba en silencio. Isabel observaba desde la primera fila con orgullo. Hoy, esta fundación existe gracias a esa verdad, continuó Lucía. Aquí ayudamos a quienes piensan que no pueden levantarse. Les recordamos que todos podemos volver a caminar, incluso con el alma. Un aplauso cálido llenó el auditorio. Entre los asistentes, una niña de 8 años con cabello rizado levantó la mano. Señorita Lucía, dijo con timidez, yo tengo miedo de no volver a correr nunca. Lucía bajó del escenario y se acercó a ella. Se arrodilló a su altura y le tomó la mano. Yo también tuve miedo, respondió, pero aprendí que el miedo no desaparece cuando lo escondes. Desaparece cuando das el primer paso. Y tú ya lo diste al venir aquí. La niña sonrió y su madre lloró en silencio. Después del acto, Lucía regresó a su oficina. Sobre el escritorio había una caja de madera antigua. Dentro guardaba recuerdos de su infancia, una carta de su madre, una foto con su padre y un pequeño osito de peluche con una costura en la oreja. Lo levantó con ternura. Sobrevivimos, viejo amigo, susurró. En ese momento Isabel entró en la habitación. Hay algo que quiero mostrarte, dijo. La llevó hasta la terraza del edificio. Desde allí se veía el jardín interior lleno de girasoles. Los plantamos en memoria de tu padre, explicó. Cada flor representa a un niño que volvió a sonreír. Lucía se quedó en silencio contemplando el campo dorado que se extendía ante sus ojos. Él estaría feliz, dijo. Sí, respondió Isabel, porque su luz sigue viva en ti.
El sonido de risas infantiles llegaba desde el patio. Un grupo de voluntarios jugaba con los niños en sillas de ruedas. Las voces se mezclaban con la música suave que salía desde las ventanas. Era un retrato de la vida en su forma más pura. Lucía respiró profundamente. A veces pienso que todo lo malo que vivimos tuvo un propósito, dijo. Isabel asintió. Fue el camino para construir esto. Al caer la tarde, cuando todos se marcharon, Lucía caminó sola por el jardín. El cielo se tiñó de naranja y las sombras se alargaron sobre los girasoles. Recordó la voz de su padre en aquellos días de hospital, sus palabras firmes. Te juro que nunca más te harán daño. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de tristeza, sino de gratitud. Entró al salón principal y encendió una vela frente a una placa de mármol donde se leía a la memoria de quienes lucharon por la verdad. Colocó el osito de peluche a un lado y susurró: gracias por enseñarme a creer. La noche cubrió la ciudad con su manto tranquilo. Desde la calle las luces de la fundación brillaban como pequeñas estrellas. Y mientras la puerta se cerraba, Lucía comprendió que la historia no terminaba allí. Porque cada niño que llegaba a aquel lugar con miedo, cada familia que encontraba consuelo, continuaba escribiendo el legado de la luz que su padre había encendido años atrás. En el silencio del anochecer, el eco de su voz quedó flotando entre los girasoles. La oscuridad puede volver una y otra vez, pero mientras exista alguien dispuesto a amar, siempre habrá una luz que la derrote. La historia de Lucía y su padre nos deja una enseñanza profunda: no existe herida que el amor verdadero no pueda sanar. La valentía de un niño que se atreve a decir la verdad y la fuerza de un padre que decide escuchar pueden cambiar destinos enteros. La justicia puede tardar, pero siempre llega para quienes no se rinden. Cada lágrima, cada paso, cada perdón construye un camino hacia la luz. Esta historia nos recuerda que proteger a los inocentes no es solo un deber, sino un acto de humanidad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de esperanza, justicia y amor. Cada nuevo relato busca recordarte que incluso en los días más oscuros siempre existe una luz esperándote al final del camino.